ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy lunes estamos en directo con ustedes para recibir sus preguntas relacionadas, inshallah, con el Islam y con la jurisprudencia islámica. Como siempre, tengo el placer de estar acompañado por mis dos queridos compañeros y hermanos, Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ¿Cómo estás? Y Tawfiq al-Shiddad al-Haraq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ¿Qué tal? Bien, Alhamdulillah. Pues los dos hermanos dispuestos, inshallah, para contestar a las muchas preguntas realmente que se van acumulando desde Ramadán hasta hoy, que inshallah podamos contestar en este programa. También pueden contactar con nosotros en directo a través del número de teléfono que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51. También tienen el email que es consultas@cordobainternacional.com y la página de Consultas Islámicas en Facebook. Nos pueden también enviar un mensaje por privado ahí y estaremos encantados de plantearlo en directo y contestarlo. Inshallah, vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos pendientes. Una hermana Livia nos pregunta lo siguiente, se llama así Livia y dice: Assalamu alaikum, quería preguntaros una cosa y es si es tan amable en contestarme. Zakat el mal, el azaque de la hacienda o de el dinero que uno tenga, ¿es permitido entregar ese dinero a una persona no musulmana que pase por momentos de dificultad? Gracias y jazakumullah khair. Zakat el mal. أولا شطار الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. Zakat al-Mal es uno de los 5 pilares del Islam, como ya es bien sabido. Sí. La opinión del Jumhur, de la mayoría de los sabios, es entregarla solamente a los musulmanes. Esta es la opinión mayoritaria. También tenemos una opinión del Imam Ibn Sirin, también Imam Ibn Shuhab Zuhari, y una opinión dentro de la escuela Hanafi que permiten darla a los no musulmanes con ciertas condiciones. Si ya se han acabado los pobres y los necesitados y la sociedad musulmana, que es una condición bastante. Y yo personalmente pues, recomiendo a la hermana que Zakat al-Mal se quede solamente a los musulmanes, y tenemos, alhamdulillah, todo lo que es sadaqa, la caridad, está todo el año, alhamdulillah, y abierta, y puede entregar todos los sadaqat que el Islam ha permitido a esta persona necesitada. Que el zakat en sí es un acto de adoración, por eso, ¿no? Según la opinión de ciertas escuelas, como el Maliki, por ejemplo. Sí. Pero es un acto que se hace una vez al año. Y también pues, hay que tener el concepto de la solidaridad en Islam, está para todo el mundo, no solamente las creencias. Pero hay que tener ciertos respetos y si teniendo, alhamdulillah, la sadaqa, la caridad abierta, ahí es mucho más, digamos, flexible el Islam. Barakallahu Fik. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir a este tema? Pues otra pregunta, dice Zainab lo siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Por favor, tenía una pregunta sobre el libas al-shari. Ella lo pone en árabe, que es la vestimenta, digamos, islámica o cómo lo ve la jurisprudencia islámica. Dice, o cómo iban las mujeres del profeta, que la paz sea con él, porque somos suníes. Y quiero saber un poco ese concepto, ese ideal de vestimenta, ¿no? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su vida hasta el día del juicio final. Hemos recalcado muchas veces en este espacio que no existe un término, o no existe un concepto de libas shara'i, sino awsaf al-libas al-shara'i, condiciones, parámetros, requisitos para la vestimenta considerada aceptable jurídicamente o islámicamente.
Lo decimos porque la gente suele confundir la vestimenta tradicional, libas taqlidi o libas al-qawm, la vestimenta de nuestro entorno social, con la vestimenta islámica o la vestimenta que cumple con las condiciones. Nuestros sabios en el apartado de la vestimenta hablan de condiciones, y esas condiciones extraídas, digamos, de las líneas generales del hijab en el Islam, de la vestimenta tanto para hombre como para mujer, teniendo en cuenta la vestimenta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teniendo en cuenta la vestimenta de las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sin referirse a esa vestimenta específicamente, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se vestía acorde a su entorno social. Y ya lo dije en otras ocasiones, que no se podía diferenciar entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en lo que respecta a la vestimenta. No se podía diferenciar al profeta con los paganos, por ejemplo, de Quraysh, ni los musulmanes. No había una vestimenta musulmana y una vestimenta no musulmana en el contexto profético, sino era la vestimenta de la predominante, ¿no? del orf, del hábito social extendido en aquel entonces. Es decir, el profeta sallallahu y sus seguidores musulmanes vestían más o menos lo mismo que vestía la gente que no creía en el profeta sallallahu, ¿no? Lo que vestía Abu Jahl y lo que vestía Abu Lahab y lo que vestían los grandes enemigos del Islam era la misma vestimenta que vestían los musulmanes, con cierta diferenciación a nivel de calidad y de prestigio, porque eran clases sociales totalmente diferentes, pero era el mismo atuendo, para entenderlo, acorde a un contexto histórico. Eso no quiere decir que nosotros debemos adaptar las condiciones islámicas con el entorno social o con la vestimenta tradicional. Todo lo contrario, tenemos que adecuar la vestimenta tradicional y la vestimenta actual a las condiciones islámicas. No quiero decir con esto es que no existe una vestimenta islámica y estamos en Europa, por lo tanto tenemos que vestir según el contexto occidental. No, adaptamos nuestra vestimenta occidental o europea o de nuestro contexto a las condiciones islámicas. Siempre y cuando respete las condiciones marcadas por nuestra jurisprudencia, sería aceptada islámicamente. Las condiciones son que no sea transparente, que no sea determinante, que no sea muy ajustado, que marque, que describa la silueta del cuerpo, que no sea ilícito en sí, el material por el cual está hecha esa vestimenta, que sea ilícita, un material considerado impuro o ilícito, que no sea robado, que no sea una vestimenta robada, que no sea propia de las otras confesiones, o sea, una vez que te vistes con esa vestimenta, das a entender que perteneces a un grupo, a un clan, a una confesión, a una liturgia contradictoria al Islam, y que no sea libas shuhra, que no sea para destacar por encima de los demás y llamar la atención, y que no sea para imitar al otro sexo, que sea una vestimenta propia del otro sexo, del sexo femenino, y la vistan los hombres, y viceversa. Una vestimenta exclusiva para los hombres y la visten las mujeres. Estas condiciones son las mismas tanto para hombres como para mujeres, las mismas. Mientras una vestimenta respete esas condiciones. Esa era la vestimenta de las mujeres del profeta Muhammad, del mismo profeta y de los sahaba. Y teniendo en cuenta, digamos, el hábito social, el contexto que sea propio de nuestra realidad social. No sería correcto, por ejemplo, que las mujeres del Magreb o que las mujeres europeas se vistan acorde a la tradición de las mujeres asiáticas y viceversa. Pero todas las mujeres musulmanas, insistimos siempre hablando en un contexto islámico, una mujer musulmana en Occidente, una mujer musulmana en el Magreb, una mujer musulmana en Oriente, en el Golfo, en Asia, en América, que se vista acorde a lo reconocido socialmente, pero siempre respetando las condiciones de la vestimenta que hemos marcado. Una de las condiciones que quizá también llaman la atención es la que mencionaste de no imitar la vestimenta de otras confesiones. Eso, para ejemplificarlo, por ejemplo, la vestimenta de los monjes budistas, típica, ¿no? Respeta absolutamente a las directrices y las condiciones islámicas, ¿no? Pero
ahí es lo que te refieres a no imitar a otra confesión. Por supuesto, las sotanas, sí, el atuendo que llevan, por ejemplo, los párrocos, los curas, los sacerdotes, los rabinos, pues es exclusivo, incluso pues, para los musulmanes hay un atuendo para los imames, para los suyúj, para los sabios, según el país musulmán que sea. Entonces no sería propio imitar a esa vestimenta que es exclusiva de otra confesión, sobre todo si lleva algún símbolo religioso totalmente contradictorio a la creencia islámica. Barakallahu fik, tenemos al teléfono a Hamid desde Madrid. Salam alaikum. Alaikum salamatullah. Adelante, hermano. Mira, mi nombre es Ahmed. Ahmed, no, disculpa. Dice que estoy trabajando de seguridad. Sí. Mi trabajo consiste a un acceso donde entran todos los empleados, la gente de visita. Sí. Y cuando viene tengo que acreditarle, registrarle y todo. Entonces, cuando llega la hora de rezar, entonces no me puedo mover de ahí. Sí. Entonces quería saber, porque a veces me han dicho un señor que se puede rezar también sentado. Entonces cuando llega la hora de rezar, pues yo lo que intento sentarme. Sí. Para rezar, pero claro, cuando estoy rezando justo me llama el teléfono, me llama el timbre, entonces tengo que dejar de rezo para atenderla. Entonces quería saber sobre eso, cómo me pueden ayudar sobre eso. ¿Qué horario tiene? El hermano José tenía una pregunta para usted. ¿Qué horario tiene, hermano? Tengo el horario de 7 de la mañana hasta 7 de la tarde. Son 12 horas. 12 horas. Sí. Y en esas 12 horas más o menos usted... ¿No tiene horario de comida, ni pausas, ni descansos? Sí, las comidas, incluso las comidas, no comemos allí. O sea, las comidas, como comemos ahí, pues nos traemos la comida allí a donde estamos en el puesto de control de seguridad. ¿No tiene ningún compañero que pueda...? No, es que siempre trabajamos solo. Bueno. Solo. Entendido. Inshallah, enseguida planteamos a los hermanos y a ver si pueden sugerir alguna solución para ustedes, inshallah. Vale, muchas gracias. Salam alaikum. Alaikum salam. Bueno, este es el problema o la situación en la que está el hermano Ahmed. ¿Qué le podemos sugerir? Tawfiq. Es un tema bastante, yo creo que hay muchos hermanos que se encuentran en su misma situación. Sí. Alhamdulillah, estamos en un estado de derecho. Primero debemos agotar la vía legal. Es un derecho, nuestra libertad religiosa está garantizada. El hermano debe saber estos datos. Está garantizada por la Constitución, el artículo 16. Tenemos toda una ley de libertad religiosa de 1980. Tenemos, alhamdulillah, un convenio del 92. Si los musulmanes no empiezan a mover esto, yo creo que nos quedamos siempre así... En parches, ¿no? Sí, sin ninguna defensa. Yo aconsejo al hermano de abrir un diálogo con sus jefes, con su encargado, con sus superiores, con su misma empresa. Además, conozco gente que están haciendo más o menos las mismas tareas y con el diálogo, hablando claro, siempre se entiende la gente. Estamos hablando de unos minutos que no afectan a su tarea, que es una tarea muy importante, que es la velar por la seguridad. De 7 a 7 de la tarde, el hermano va a tener problemas, sobre todo el resto del Dhuhr y el Asr. Y ahí yo creo que optando, según esta situación tan complicada, optando por el Jama', juntar Dhuhr con el Asr, yo creo que... 5 minutos. 5 minutos hablando con sus superiores y incluso en el mismo sitio donde está trabajando puede rezar. Él mismo debe valorar su situación, ver el momento adecuado, teniendo el día, cada día, cuando hay más movimiento del trabajo, cuando hay movimientos que son una cosa que nosotros mismos debemos buscar las soluciones y exigir nuestros derechos también. Bueno, entonces, diálogo y también está esta solución que es planteable para el hermano. Planteable, pero que no sea, digamos, constante para siempre. Le estamos abriendo como un permiso más o menos temporal de juntar estos dos rezos hasta que, inshallah, pues alcanza una solución satisfactoria para todos. Juntarlos tanto anticipando el Asr y rezándolo con el Dhuhr o dejando Dhuhr hasta el Asr. Posponiendo Dhuhr hasta el Asr. Hermano Mohamed Said. En la misma línea que el hermano Tawfiq, solo insistiendo en una cuestión que descartada la opción de rezar sentado, porque en el mismo tiempo que pueda invertir
rezando sentado, lo puede invertir rezando erguido de pie, porque no se puede recurrir al permiso de rezar sentado sino con una excusa jurídica, algún impedimento, alguna lesión, alguna dolencia, alguna enfermedad, pero en el mismo sitio que si le permiten rezar sentado, pues ese mismo tiempo que le va a durar el rezo sentado lo puede invertir en el rezo erguido, cumpliendo con las condiciones, los pilares de la oración. Según el horario que tiene actualmente el hermano no tiene problema en la cuestión del Dhuhr y el Asr, porque si entra a las 7 tiene tiempo para rezar el Fajr tranquilamente. Le coinciden el Dhuhr y el Asr. En invierno a lo mejor el Fajr. Sí, digo, ahora en esta época no tiene problema, pero a la larga sí va a tener problema. En esta época no tiene problema ninguno, porque puede retrasar el Dhuhr con el Asr y rezarlos al salir, porque tiene tiempo hasta el Maghrib, y el tiempo del Asr es desde el Maghrib a las 6 y pico hasta las 9 y media ahora. Desde el Asr hasta el... Desde el Asr hasta el Maghrib. Él sale a las 7, todavía tiene tiempo para rezar el Asr en su tiempo, y teniendo el permiso de juntar los rezos, retrasando el Dhuhr por esa exigencia de su puesto de trabajo, lo puede hacer perfectamente, pero esta solución solamente le puede durar los meses de verano, mientras el Magreb es hasta las 9 y le coincida con la salida. Tiene que buscar una solución, hablar, exigir su derecho, invertir el tiempo de descanso o de comida, son minutos. También a la hora de plantear la cuestión de la oración en nuestros trabajos tenemos que explicarlo. La gente igual lo relaciona con ciertas prácticas de otras confesiones y entienden que la oración es ir a un sitio y estar concentrado y dedicar media hora. No, son 4 minutos. Cada unidad de oración, cada rak'ah es 1 minuto. Entonces, si son 4 rak'ahs, son 4 minutos o incluso menos. Puede invertir menos tiempo en esa oración, haciéndolo justo, haciendo los pilares, una tasbiha incluso, y haciéndolo lo justo. Se quite la responsabilidad de rezar. Tampoco tiene que estar ahí recitando todo el Corán, que rece con las suras muy pequeñas y que haga simplemente el tasbih en sus prosternaciones e inclinaciones en el ruku' y el sujud, y que cumpla con lo básico de la oración para cumplir con el pilar y que su dhimma esté libre, inshallah ta'ala, de responsabilidad. Si de momento le permite el horario, eso tiene esa alternativa que hemos mencionado, pero cuando ya salga el horario de verano y estemos, digamos, en un horario de invierno, le va a coincidir con 4 rezos. Le va a coincidir con el Subh, el Dhuhr, el Asr e incluso el Maghrib. Y no puede juntar 4 rezos bajo ningún concepto, no hay ningún permiso en la jurisprudencia que se lo podamos ofrecer. Por lo tanto, lo tiene que pensar bien y lo tiene que hablar, inshallah, y también con sus jefes. En el ámbito laboral tampoco hay que plantear la oración como un problema, sino realmente para rendir mejor, al sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Yo creo que en su situación, trabajando 12 horas, puede rezar 4 minutos del Dhuhr en un momento que vea que no tiene esa afluencia de gente, y en un sitio apartado con la alfombra ahí rezando tranquilamente, y luego que se reincorpore a su trabajo, y luego en el Asr, cuando tenga un momento de tranquilidad, lo pues ojalá estas indicaciones le sirvan como solución y encuentre, inshallah, una solución pronta el hermano Ahmed de Madrid. Tenemos al teléfono a Tamanant desde Andorra. Assalamu alaikum. Hola, salam alaikum. Alaikum salam. Bienvenida. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, alhamdulillah. Bueno, yo llamo de Andorra. Sí. Y quiero preguntar, porque he escuchado mucho el hadith de vosotros. Sí. Que me gusta mucho y muchas gracias. Aprendimos mucho con el programa de vosotros. Gracias. Y mi pregunta, quiero preguntar, porque un día en Ramadán era el Maghrib casi, Sí. Estoy en la cocina con mi sobrina y mis pistadas. Yo pensé de mover a la mesa al salón. Sí. Y digo, ya está, ya el Maghrib. He cogido la tele, se he puesto en la boca, empieza a comer, empieza a mover la tele. Bueno, unos segundos, no llega ni 1 minuto. Y quiero preguntar, vosotros, ¿qué tiene que recuperar? ¿1 día o 2 meses? No lo sé, porque son vocaciones. No, inshallah. Y me angustiaba mucho esta noche, bueno, total. Quedaba muy poco al Maghrib y usted, por equivocación... pues, es que en bocadillo yo pensaba ya pasado porque estoy en la cocina, ¿sabes? No, pues entra un momento, ha cogido la tele, pone en la boca, empieza a comer, empieza a mover la tele, digo, entendido.
Sí, sí. Pues, y otra pregunta, sí, por favor. Sí, por supuesto. Que tengo dinero, bueno, ahorrado, porque Sí. el interés arriba se llama. Ajá. Y este dinero ya he colocado, he sacado todo. Ajá. Y para dar para mi sobrino, para estudios. Sí. O dejo para el banco, no lo sé, porque he escuchado vosotros decir que el haram es arriba y yo no quiero ese dinero. Usted lo que pregunta es si está permitido o puede mantenerlo en un banco que usa estos intereses, ¿no? Sí. Entendido. Entregar los intereses. Tengo, bueno, no una de su cantidad porque cuenta. ahora estoy sacando. Antes yo no sabía mucho, la verdad, que no sabía el hadith mucho, no. Sí, una pregunta del hermano Mohamed Said a usted. Habla de intereses de la cuenta que tiene en el banco. Sí, tengo cuenta de banco, pero... ¿Una cuenta corriente? Exactamente, sí. Vale. Entonces me dan los intereses, ¿sabes? Sí. Vale. Y entonces yo he colocado todo, que el interés se ha hecho aparte. Ajá. Y este dinero que me vale para dar a mi sobrino que está estudiando aquí a España, No. porque su padre tiene paro, no llega a nada, y Vale. le falta mucho dinero, ¿sabes? Sí. O dejo para el banco, porque el banco se van a reír de mí, dice, a ver, ¿sabes? Sí. El uso de esos intereses sí se puede usar para su sobrino, ¿no? O Sí, dejarlo para para el dar banco. para mi sobrino, si vale o haram, no Nah, lo sé. entendido. Inshallah, enseguida le contestamos ambas preguntas. Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias. Salam alaikum. Assalam. Venga, adiós. Pues dos preguntas de la hermana Tamanán. Una acerca de Ramadán, que, digamos, comió por equivocación, pocos minutos o incluso segundos antes de el Maghrib, y dice si debe recuperar un día o 2 meses. No, el tema del alhamdulillah, de la opinión del Jumhur es que los actos, cualquier acto que cumplimos con Allah subhanahu wa ta'ala, lo debemos cumplir con ilm, con sabiduría, con conocimiento y con una intención. Sí. Si la hermana lo que ha hecho, su intención y su conocimiento, que para ella ya era el Maghrib, entonces su ayuno estará, inshallah, válido. Dos, la hermana ha dicho que era un tema de segundos y en la época del profeta no había relojes ni alarmas. El hadith decía: si la noche llega por aquí y el día se va por allá, ya podéis romper vuestro ayuno. De ahí la hermana alhamdulillah que no se preocupe, su ayuno es válido inshallah y no debe que recuperar ni un día, ni mucho menos 2 meses. Bueno, Mohamed Said, que no se preocupe, que no tiene que recuperar nada. Pues la hermana Tamanán ya lo sabe, su ayuno, inshallah, es totalmente válido y no debe recuperar ningún día. Y además el profeta también en el hadith, si uno come sin acordarse, etc., Allah le ha dado Allah le ha alimentado, inshallah. Alimentado y le ha dado de beber. Así que no debe recuperar ni una hora, inshallah. Hermano Hassan, la segunda duda acerca de los intereses. ¿Llevarlos y darles un uso como la educación de su sobrino o dejárselos al banco? No, los intereses no se pueden utilizar como sadaqa, como limosna, ni se puede beneficiar de ellos ni la persona ni otras personas. Los sabios dicen que para no dejárselos al banco, ya que es un dinero que ha generado ese depósito, tampoco es una cuenta de ahorro, sino es una cuenta corriente que supongo que va a generar un interés mínimo. Entonces, que coja esos intereses y los done como una donación, no una limosna, que los dedique a las obras públicas, a dárselo a alguna mezquita, que lo gaste en los servicios, en los gastos de luz, de gas, de limpieza, etc. Se suelen utilizar para obras de bien, pero de servicio público, no uso personal, ni la misma persona ni otras personas. Pero ella no tenía yo muy claro si se refería a los intereses o al dinero en sí que tenía en el banco, porque... No, dijo ella que tenía unos ahorros que los retiró del banco y esos ahorros les generaron, digamos, les generó un interés y un beneficio que lo separó, lo tenía calculado, lo separó de la cuenta. Tener una cuenta corriente, no hay ningún problema en tener una cuenta corriente. La hermana no tiene la obligación de retirar ese dinero si lo necesita por cualquier otra gestión o por necesidad, porque hoy en día todos tenemos que tener una cuenta bancaria y ante la ausencia, digamos, de entidades financieras islámicas puede tener su dinero, pero si tiene una cantidad importante,
y tiene la constancia de que esa cantidad del banco la está, digamos, utilizando para créditos y le está generando un beneficio, pues lo suyo sería sacarlo, ¿no? Pero si corre el riesgo de tener ese dinero en su casa, lo puede tener en una cuenta corriente, no una cuenta de ahorro a plazos fijos o cerrados, y siempre que vaya separando el interés, quitándolo, y no lo puede utilizar como limosna, sino donarlo para los servicios públicos. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a Ikram desde Madrid. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Tengo una pregunta sobre Ramadán. Sí. Es que estoy embarazada. Ajá. Y empecé a hacer el Ramadán hasta, bueno, llegué a 12 días. Sí. Luego tuve una infección en la orina y al ir al hospital me han dicho que no, que debes comer y beber porque tienes falta de líquido. Sí. Y empecé a comer. Ajá. Y pregunté si tengo que sacar, por ejemplo, dinero por el zakat, o tengo que repetirlo y esto, y me han dicho que hay gente que me dice que no, solo el zakat. Sí, fidia, no es zakat. No, tienes que devolverlo, ¿sabes? Sí. Y estoy muy confundida. Sí, en todo caso, En todo caso no sería zakat, sino una fidia, ¿no? Una fidia por todos los días que ha faltado al ayuno, ¿no? Sí. Vale. Pues enseguida, inshallah, le damos una respuesta definitiva. Y tengo otra consulta, si puede. Por supuesto, sí. Estoy casada con un español, pero antes de casarnos hizo shahada, que es musulmán ahora. Sí. Fue a la mezquita y le han dicho que el certificado tarda un poquito más. Ajá. Y estamos esperando al certificado. Bueno, nos hemos casado, vivo con él ya, estoy ya casada, y fuimos por el certificado para hacerlo en la, ¿cómo se llama? ¿En el consulado o algo? En el consulado, sí. Sí, vale. En el consulado, y nos han dicho que se han perdido el certificado, no sé qué. Sí. Ahora, como estoy viviendo con él, no sé si es halal o haram, pero él hace el ayuno, hizo el ayuno, reza como un musulmán. Alhamdulillah. Una pregunta que tenía el hermano Taufik para usted. ¿Se casaron antes de hacer shahada o después? No, antes. No, después. Sí, él hizo la shahada y luego... Sí. Él hizo el shahada, luego nos hemos casado, sí. Entendido, pues enseguida, inshallah, también le contestamos a su... Vale, muchas Pero están casados por lo civil, ¿no? A usted, Barakallahu fik. Sí, están casados por lo civil, parece. Inshallah, la primera pregunta. Hermano Taufik, antes de pasar a eso, ¿tienes algo que añadir a la pregunta de los bancos, ¿no? La primera pregunta, y es que la hermana Ikram, este Ramadán estaba embarazada, tuvo una infección de orina y le mandaron los médicos interrumpir su ayuno. Dice, ¿cómo recuperar esos días? ¿Solo le vale con ayunar o con fidia? ¿Cómo lo solventa? La mujer embarazada, incluso la mujer lactante, tienen el permiso de no ayunar. Con esto hay todo un consenso entre nuestros sabios. A la hora de recuperar estos ayunos, la opinión de la mayoría del Jumhur es debe recuperar cuando ella se encuentra en las condiciones óptimas, que debe pues saldar la duda que tenía pendiente. Sí. Esta es la opinión del Jumhur, de la mayoría, sin entrar en otros detalles. Sin embargo, consta una opinión de Abdullah ibn Abbas, de Abdullah ibn Omar, incluso por sabios actuales. Pero esta opinión hay que tenerla en un contexto. Si la hermana después del embarazo le va a tocar la lactancia y se va a encontrar con dificultades, en este caso, si ella quiere optar por la fidia, que es entregar una cantidad de dinero, unos 5 euros más o menos, por día, con esto pues podemos conciliar entre las dos opiniones que hay. Es decir, la opinión mayoritaria es por cada día que ha faltado al ayuno, recuperarlo una vez acabe el Ramadán y antes de la llegada del Ramadán siguiente. Y una opinión minoritaria, pero también con su peso,
es simplemente pagar unos 5 euros por cada día no ayunado, que se multiplicarían por 18, ya que ahí ayuno 12, bueno, 18, 17, ya que hemos ayunado 29, ¿no? Más o menos exactamente, estas las dos opiniones. Hermano Hasaid, ¿algo que añadir en este sentido? Yo soy de la opinión de que tiene que ayunar, recuperar los días y si ha faltado 18 días, pues que lo recupere inshallah ta'ala, de aquí hasta Ramadán que viene. Si le alcanza Ramadán y todavía no lo ha terminado porque con el embarazo, con la lactancia, no tiene responsabilidad por negligencia y por retraso, lo recupera tranquilamente a lo largo de que vaya haciendo días sueltos. Si ella pudo hacer el ayuno durante 12 días y solamente lo tuvo que interrumpir por la infección de orina, si se encuentra bien ahora, que empiece ya quitando poco a poco los días que le queda y así le quedará poca deuda, inshallah ta'ala, igual la salda incluso antes de dar a luz o incluso con el embarazo lo puede conciliar. Siempre, bueno, siempre anteponiendo su salud y su bienestar, el suyo y el del feto. Pero la opinión más cautelar, tratándose de un pilar como el ayuno, es que lo recupere. Bueno, tiene usted, hermana Ikram, estas dos opiniones, así que ambas son fundamentadas, aunque el hermano Mohammed Said se inclina a la recuperación sin tener que pagar nada de fidia. Y ella decía zakat, en realidad no es zakat lo que se paga, sino... Sí, es una compensación económica por la falta de ayuno. La segunda pregunta de la hermana Ikram está relacionada con su matrimonio. Esta pregunta y muchas más, inshallah, las contestamos después de una muy pequeña pausa. No se muevan. Salam alaikum. ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Teníamos pendiente la pregunta de Ikram acerca de su matrimonio. Su marido ha entrado al Islam antes de casarse, aunque por razones burocráticas más que nada ha tardado, digamos, el certificado de su shahada, ¿no? Entonces ella pregunta si su matrimonio es válido o no en estas circunstancias. Su matrimonio es válido, por supuesto, porque su marido ha hecho la shahada, se considera musulmán antes de contraer matrimonio, por supuesto. No hay ningún trámite, ¿no?, a la hora de hacer shahada, es algo simbólico simplemente para que haya constancia para la comunidad musulmana y que haya un reconocimiento oficial por parte de una institución registrada. En las mezquitas se suele dar en el acto el certificado de un día para otro, ¿no? Se hace la entrevista, se pregunta al hermano, declara el shahada ahí, se le enseña lo básico del Islam y también se da por hecho, ¿no?, esa confianza que tiene que haber, sobre todo si es alguien de la comunidad, del barrio, es alguien conocido, se le entrega el certificado en el acto para que pueda beneficiarse de ello y utilizarlo en las gestiones que lo requieran, ¿no? Pero en su caso, si no lo tienen de momento y hayan contraído matrimonio por lo civil, jurídicamente es válido, y en el momento que tengan el certificado, pues para evitar problemas en el futuro y que tengan registrado su matrimonio debidamente en las dependencias consulares o en algún centro islámico, pues es recomendable que lo hagan lo más pronto posible, inshallah ta'ala. Pero su matrimonio es correcto y están viviendo en halal. Barakallahu fik. También teníamos algunas preguntas pendientes por escrito, aunque aprovecho para recordar el número de teléfono si nos quieren llamar y plantear preguntas en directo, que es el 911 73 02 51. Hermano Taufik, una pregunta que nos llega, dice: Salam alaikum, quería hacer una pregunta y espero inshallah que la contesten. Un musulmán que se casa con una cristiana, ¿podría entrar a una iglesia para casarse? Me refiero a si, por ejemplo, la novia o el novio es cristiano, ¿podrían hacer la boda dentro? ¿O qué otras opciones pueden haber? ¿Su propia boda o como invitado? En su propia boda, sí. Es que si está casado con una cristiana, ya sabemos
por el texto coránico, la alía nos ha sido permitido casarnos con las mujeres del libro, con las condiciones islámicas que han explicado y han detallado nuestros sabios. Pues de ahí ya hablamos de un matrimonio reconocido por nuestra sharia y legislación, pero debe estar siguiendo también la boda, el enlace, la fiesta, según, digamos, los mandamientos islámicos. Si va a la iglesia, sabemos el concepto del matrimonio entre la iglesia y el islam es totalmente diferente. La acta matrimonial o el matrimonio es un contrato civil en el Islam. Comparado con el concepto cristiano, sobre todo católico, es un sacramento. Es algo contradictorio con los preceptos islámicos. De ahí no está permitido que el hermano celebre su boda dentro de una iglesia, porque contradice ciertos conceptos, no solamente la fiesta, ¿no? El concepto de sacramento, que es para aqida para los hermanos cristianos. De ahí no está permitido que el hermano lo celebre en la iglesia. No está permitido y además es parte del credo, digamos, cristiano. Exacto, es un sacramento. Y aprovecho, y tampoco la gente lo entiende como una réplica y que se para en la mezquita. No. La boda puede tener... Claro, la mezquita es como no hay locales y la gente no tiene que esos recursos es algo que se ha hecho por cultura y por tradición, no por religión. De hecho, no sé si él, según digamos el culto cristiano, al no ser cristiano le pueden otorgar, digamos, el matrimonio en la iglesia incluso. Según la iglesia y la catequesis, este matrimonio no es válido. Claro. Tiene que ir a otros recursos fuera de la iglesia. De todas formas, la opinión, ¿concuerdas con ella? Por supuesto que no es válido y no puede y no debe entrar a una iglesia para hacer una celebración tan importante que es el matrimonio. Puede contraer matrimonio con una cristiana o una judía perfectamente, con las condiciones que se mencionan en nuestra jurisprudencia, pero el matrimonio tiene que ser islámico, acorde a la normativa y la jurisprudencia islámica. Y una pequeña cosa, y es que la hermana en su pregunta dice si, por ejemplo, la novia o el novio es cristiano. El novio es cristiano no puede ser. No. Eso por una parte. Otra pregunta también relacionada con el matrimonio nos la envían por email y dice lo siguiente: Salamu alaikum, tengo una pregunta. ¿Es lícito o no si un matrimonio casado hace tiempo por el rito musulmán en un país musulmán vuelve a casarse por lo civil para legalizar su matrimonio aquí en España, ya que no reconocen acta matrimonial del país extranjero o de proveniencia? Se puede hacer perfectamente porque simplemente es una convalidación o una homologación del matrimonio islámico y se debe hacer porque es una gestión que se requiere para tener los papeles en regla, para solicitar la nacionalidad, para registrar digamos, los hijos en el registro civil, etc. Por lo tanto, es algo necesario, se puede hacer perfectamente y no tiene nada que ver con la validez jurídica del matrimonio anterior islámico. Es una simple homologación, una convalidación nada más. Una convalidación que no tiene más complicaciones. Hermano Safik dice: Leila, salam alaikum, quería una pregunta a esta duda que tengo. Un familiar nos prestó una cantidad de dinero hace más de 3 años. Lo que sigue es un poco curioso. Dice: desde entonces, por comodidad, no le hemos devuelto nada. ¿Comodidad o incomodidad? Dice textualmente comodidad. No se han ido dejando, o sea, se han acomodado. El tema es bastante serio. El tema de las deudas es sumamente importante. Incluso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos consta que ha rechazado dirigir el rezo fúnebre por un difunto. ¿Por qué? Porque no tenía pagada su deuda. La hermana debe pensar, yo creo que es algo gravísimo. Sí. Y tardando 3 años, yo creo que la ligera en estos asuntos deben hacer tauba lo más rápido y si tienen, digamos, las facilidades económicas que saldan esta deuda lo más rápido posible, porque el concepto está tan grave que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehusó de hacer salat al-janaza a un sahabi porque no tenía. Dijo: primero pagar la deuda de vuestro hermano y ahí ya dirijo la salat al-janaza por él.
Barakallahu Fik, hermano Mohamed Said, algo que... Sí, la cuestión de la deuda es algo muy serio en el Islam y hay que respetar los pactos. Y dice Allah en el Sagrado Corán, respetar vuestros pactos y vuestros contratos. Y el tema de la deuda específicamente, nuestras obras están pendientes de aceptación hasta que paguemos las deudas a la gente. Y aquella persona que preste de alguien un dinero con la intención de no devolverlo, con la intención, digamos, de quedarse con ello o defraudar o engañar, Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido, digamos, la perdición para esa misma persona. Si lo han hecho con la intención de acomodarse, como bien dicen en la pregunta, está muy mal. Si por descuido, o sea, lo han ido dejando y porque no se lo han reclamado, pues ellos deben de ser fieles a los pagos, a las pautas y tener la iniciativa. Cuanto antes saldemos nuestras deudas, mejor para nosotros. Claro, que les recuerdo el número de teléfono que tiene aquí arriba, es el 911 730251. Una duda también de una hermana también. Dice, quiero saber si alguien está trabajando de interna en una casa de españoles no musulmanes y realiza a diario la comida de todo tipo, incluido cocinar con cerdo, ¿no? En esa comida se usan productos porcinos. Dice, ¿eso es halal o no? Eso no es halal, eso no está permitido en Islam. No es lícito manipular sustancias porcinas o productos que son prohibidos y considerados impuros para nosotros, sobre todo en el aspecto de la manipulación y la comida. La hermana lo debe de hablar con las personas con las cuales está trabajando y pedirles que la eximan, digamos, de ese tipo de tareas. Si no puede conseguirlo, si es por necesidad, momentáneamente, esporádicamente, hasta que tenga otra alternativa, inshallah ta'ala, y otra manera lícita de tener su sustento, puede hacerlo, pero como excepción, por la necesidad extrema si está en esa situación, algo temporal. Pero como norma no lo debe manipular ni lo debe cocinar para ellos. Por supuesto, como norma general es totalmente ilícito, ¿no? Tawfiq, la hermana Hanan nos pregunta una pregunta relacionada con la aqida, con digamos la creencia o el credo musulmán. Dice, tengo una duda, si todo lo que nos pasa está dentro del qada o el qadar, el decreto divino, es decir, lo sabe Allah y está escrito en el Lawh al-Mahfuz, el registro que aparece en el Corán, ¿por qué los malaika o ángeles apuntan todo aquello que nos pasa y por qué Allah se enfada con nosotros y se sorprende de aquello malo que hacemos? Es que no lo entiendo y siento como si fuera manejada y que todo lo que me vaya a pasar ya lo sabe Allah. Es una pregunta muy importante. El tema del qada o el qadar, el decreto divino y la predestinación, forma parte de los 6 pilares del imán. Y de ahí su importancia es que incluso el arcángel Gabriel lo envió a Allah subhanahu en forma humana para enseñarnos estos 6 pilares. Creer en el qada o el qadar, lo agradable, lo desagradable, forma parte, como bien he dicho, de nuestra aqida, de nuestra creencia. Pero antes hay que, de una manera metodológica rápida, es un tema bastante amplio. Es un tema en el cual han corrido ríos de tinta en la historia del Islam, por supuesto. En otras religiones, sí, el tema del libre albedrío y predestinación. La lucha, exactamente. Un concepto básico, que Allah subhanahu wa ta'ala es omnisapiente, es Dios, sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Y si no separamos en nuestras mentes entre la divinidad y la humanidad, a veces caímos en un gravísimo error. Aplicamos la lógica humana a Dios y queremos un Dios a la carta, a nuestra manera, que sea así y así. Si no hacemos esta separación intelectual mental, que Dios subhanahu wa ta'ala glorificado, alabado, es totalmente distinto de la lógica humana, y de ahí la famosa Sura 112. Aconsejo a todos los hermanos de meditar muy bien esta Sura, es importante. Segundo concepto es tener la plena fe en la justicia plena de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es justo por excelencia. Estos 2 conceptos son básicos. Allah subhanahu wa ta'ala, dentro de esta justicia, si nos ha creado, es nuestro creador. Por supuesto que sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y qué nos va a pasar en un futuro lejano o cercano. Esto es por definición.
Y para ponernos en prueba y para que tener la prueba eficaz y fidedigna a todo lo que hemos hecho, de ahí seremos premiados o castigados en el día de juicio final, pues hace falta registrar nuestra obra. Para nosotros, es algo para como nosotros. Prueba, ¿eh? Como prueba, para si mañana ya sabemos nosotros, como humanos que somos, lo vamos a negar todo. Y ahí, para ponernos enfrente de nuestros propios actos, encargó a los malaika, a los ángeles, escriba, los kataba. ¿Para qué? Para registrar todo lo que hemos hecho. Y de ahí, si vamos a decir, no, Dios, no hemos hecho esto, lo vamos a negar, Allah nos va a poner en prueba que, mira, ahí está todo registrado. Esto es para nosotros, no para el saber o para el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Ni incrementa ni decrece. Al contrario, Allah subhanahu wa ta'ala es omnisapiente, lo oye todo, lo sabe todo, pero para su justicia plena subhanahu wa ta'ala, que es justo por excelencia, y para no dejarnos ninguna prueba para luego, mañana en el día de juicio final, si lo vamos a negar o no. La hermana prosigue un poco su pregunta y aprovecho para planteártela y que también le des un poco tu opinión en el tema. Dice, si nosotros tenemos libre albedrío, elegimos lo que queremos, pero Allah a la vez ya sabe lo que vamos a hacer y también sabe si iremos al Jannah, paraíso, al Nar, el infierno, dice. Entonces, ¿para qué Allah nos tiene en el dunya, en esta vida, si ya sabe nuestro final, aunque sé que el motivo principal es adorarle, sin duda, y nosotros tenemos libre albedrío, elegimos lo que queremos, pero Allah a la vez ya sabe lo que vamos a hacer. Así que, ¿para qué estar en el dunya si Allah sabe al final por qué vamos a hacer las cosas y por qué motivo las vamos a hacer? A Allah no se le pregunta por qué hace una cosa o por qué hace la otra, sí. Y a nosotros sí. La justicia de Allah subhanahu wa ta'ala se refleja en las mismas preguntas de la hermana. Ella dice, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala no nos adelanta el castigo si ya sabe? ¿Por qué se enfada con nosotros si ya sabe que íbamos a hacerlo mal? Allah no nos adelanta el castigo y no nos adelanta, digamos, su ira hasta que caigamos en ese error y tengamos nosotros constancia efectiva de nuestras malas obras. Y también diferenciar entre los registros del malaika y el Lawh al-Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala, lo que registran al malaika se puede cambiar, y lo que está registrado en la tabla preservada no se puede cambiar, que es lo definitivo, que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que lo sabe, de manera que a través del dua y a través de las buenas obras, incluso ese predestino que ya está establecido en Suhuf al-Malaika, se puede cambiar por nuestras obras y por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también ese registro, como bien ha señalado el hermano Tawfiq, es para que tengamos una prueba y una constancia de lo más pequeño y lo más detallado de lo que hemos hecho aquí, para que nadie pueda eximirse de ninguna responsabilidad, y Allah subhanahu wa ta'ala hará que atestiguen en contra de nosotros nuestras manos, nuestros pies, nuestras piernas, incluso nuestra piel, y nos sorprenderemos por ello, y todo cuanto hayamos hecho en esta vida será registrado y Allah subhanahu wa ta'ala nos juzgará acorde a ello. El hecho de que Allah ya lo sabe no cambia nuestra decisión. El hecho de que tú sepas, nuestros sabios ponen un ejemplo muy cercano de un padre que conoce perfectamente a sus hijos, o un profesor que conoce perfectamente a sus alumnos y que ya tiene una larga historia con ellos y ya les ha formado y sabe su carácter, su disciplina, su afán digamos, el esfuerzo que hacen en los estudios, y te dice, en el inicio del año escolar, te dice, fulanito va a suspender y fulanito va a sacar la mejor nota. El hecho de que lo sepa el profesor no cambia la realidad de esos niños, porque él juzga lo que sabe de antemano de su conducta, de su formación, de su forma de ser, de su carácter. Y los hechos confirman ese conocimiento. En el caso de Allah es certero porque es el creador de todo, y antes de crearnos ya sabía lo que íbamos a hacer. Por lo tanto, es para que haya una prueba en contra de nosotros y que cada uno sepa que el destino final que va a conseguir es gracias a lo que ha hecho, bien o mal, en esta vida. Una prueba en contra de nosotros o en pro de nosotros, por porque supuesto. También se registran las acciones buenas o de bien. Hermano Tawfiq, aquí sale una noción que tenemos que quizá delimitar un poco, que es el enfado de Allah. O sea, ¿este enfado es como el enfado humano o como... ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, es uno de los principios básicos, los dos que mencioné al inicio de mi respuesta.
De una manera metodológica debemos separar al tratar la divinidad, el lenguaje, todo, digamos, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Si no hacemos esta separación, yo creo que Allah ha utilizado el lenguaje o el idioma árabe para entendernos, pero no vamos a aplicar el mismo significado que se aplica a los humanos, lo mismo lo podemos aplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por ahí... Es aproximativo. Exactamente, es para entendernos. El lenguaje es como un vehículo de estos mensajes que Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere hacer llegar. Pero para entender, siguiendo los ejemplos que ha dado Mohammed Said, son términos, si no lo vamos a simplificar, quizás serán un poco difícil de entender. El decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, hay algo que es ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, la sabiduría, el conocimiento, el saber de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego tenemos que Allah ha registrado todo en el Lawh al-Mahfuz, en estas tablas preservadas. El Mashi'a, esta voluntad divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Estos tres conceptos son muy básicos. Pero esto no quiere decir que el saber infinito de Allah subhanahu wa ta'ala nos esfuerza a cometer este acto o el otro. Es que la confusión de los hermanos y las hermanas, si Allah lo sabe todo y esto directamente de una manera automática en la mente, lo relacionan con nuestros comportamientos. El saber de Allah subhanahu wa ta'ala es infinito, y es Dios, es nuestro creador. Pero Allah en el mismo tiempo también creó también nuestra libertad y nuestra inna hadaynahu najdayn. El ejemplo más simple es que ahora estamos bajo el cielo. Si vamos a cualquier sitio, nos levantamos la cabeza, ¿qué vamos a ver por encima de nosotros? El cielo. Si vamos ahí arriba a la luna, o a Australia, o al Polo Norte, o al Polo Sur, levantas la cabeza, ¿qué vas a ver? El cielo. No puedes salir del cielo. Pues el mismo, el decreto, la predestinación, lo bueno, lo malo, lo agradable, es como este cielo. No podemos salir. Pero este cielo, a mí o a ti, ¿te obliga a hacer algo? No. Ahí está. El saber de Allah subhanahu wa ta'ala es infinito, pero también... Lo abarca todo. Lo abarca pero todo. No, pero el mismo Allah subhanahu wa ta'ala, que lo sabe todo, también nos ha dado la libertad, nos ha enviado mensajeros, nos ha indicado el buen camino y el mal camino, y ahí los libros sagrados. Y quiere para nosotros el buen camino. Exactamente. Si alguien está haciendo un curso de conducir, está la escuela, está el profe, está el libro del código. El profe lo sabe, el libro lo explica muy bien. Si tú después de conseguir tu permiso de conducir y sales conduciendo y cometes un accidente, has visto el semáforo o la policía, ¿quién es el culpable? ¿Tú o la escuela o tu profesor? Sí. Tú, porque el profesor sabe de antemano, como ha dicho el Mohammed Said, porque te ha explicado todo. Sí. Es que en nuestra cultura popular, y termino, cuando las cosas son buenas, la atribuimos a nosotros mismos. Y cuando cometemos algo malo, al decreto divino. Cuando alguien está buscando trabajo, se levanta y hace todo lo posible e imposible. Y en otras cosas, no, es que Allah quiere esto es el maktub. No, yo creo que debemos ser coherentes, por lo menos con nosotros mismos. Barakallahu fikum, esta ha sido una explicación, digamos, muy resumida, porque el tema llevaría días explicarlo. Es un tema muy profundo y muy, digamos... Pero cuanto más se trata con sencillez es mejor. Exacto. Y no nos corresponde como musulmanes y como creyentes indagar en los porqués de la predestinación de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a este le ha dado, porque no tenemos ciertos datos de las vidas de las personas, de la gente. Hay cosas que solamente Allah subhanahu wa ta'ala maneja. Y si pudiésemos ver la hikma, la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala en su destino, pues nos sorprenderíamos mucho. Y si tuviéramos los pequeños detalles, entenderíamos por qué pasan esas cosas aquí. Sí. Pero nuestro cometido no es buscar los porqués en esas cuestiones, sino adorar a Allah y seguir su voluntad. Él quiere para nosotros el bien y quiere que cojamos el buen camino. Pues ir en esa voluntad, ¿no? En la otra que Él ya sabe si cogemos ese camino nos va a castigar por ello. ¿Y a dónde nos llevará? Espero que las explicaciones les sirvan como guía, como directrices para la hermana y le aclaren las ideas un poco. Nos hemos pasado de tiempo, así que simplemente despedirme de los dos. Mohammed Said, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Y Tawfiq, muchísimas gracias por todo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Nos vemos el jueves que viene, inshallah, con más consultas islámicas. Salam alaikum. مشاعلا
للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبواب